Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a esta nueva sesión de estudio de la Logia Blavatsky, donde estamos estudiando el libro La clave de la teosofía. Como estamos haciendo costumbre, voy a leer un pensamiento de la señora Blavatsky que dice así: no tengas miedo de tus dificultades. No desees poder estar en otras circunstancias que en las que estás. Porque cuando hayas sacado lo mejor de la adversidad, ésta se convierte en un paso hacia una oportunidad espléndida. HPB. Bien, pues retomamos el estudio donde lo dejamos y ahora la pregunta es: ¿pretenderéis que todo ella es brujería y nada más? Y la respuesta es: lo que entiendo es que, sean conscientes o inconscientes, todas estas comunicaciones con los muertos son necromancia y prácticas peligrosísimas. Siglos antes de Moisés, esa evocación de los muertos estaba considerada como pecaminosa y cruel por todas las naciones inteligentes, puesto que turba el descanso de las almas y contraría su progreso evolucionario hacia estados superiores. La sabiduría colectiva de todos los siglos pasados siempre denunció terminantemente tales prácticas. En fin, digo lo que he cesado de repetir verbalmente y por escrito durante 15 años, mientras algunos llamados espíritus no saben lo que dicen y repiten simplemente como loros lo que encuentran en el cerebro del médium y de otras personas. Otros, en cambio, son muy peligrosos y solo pueden conducir al mal. Estos son dos hechos evidentes. Id a los círculos espiritistas de la escuela de Allan Kardec y encontraréis espíritus, entre comillas, que sostienen la reencarnación y hablan como católicos romanos de nacimiento. Dirigíos a los queridos ausentes en Inglaterra y América y los oiréis negar la reencarnación rotundamente, atacando a los que la enseñan y defendiendo las ideas protestantes. Los mejores y más poderosos médiums han sufrido todos, física y moralmente. Acordaos del triste fin de Charles Foster, que murió en un asilo, loco, furioso; de Slade, epiléptico; Eglinton, hoy día el mejor médium de Inglaterra, sujeto a la misma enfermedad. Ved lo que fue la vida de D.D. Home, hombre de carácter agrio y amargado que jamás tuvo una buena palabra para aquellos que suponía dotados de poderes psíquicos y calumniaba a todos los demás médiums. Este Calvino del espiritismo padeció durante años una terrible enfermedad de la médula producida por sus comunicaciones con los espíritus y murió de una manera espantosa. Pensad también en la triste suerte del pobre Washington Irving Bishop. Lo conocí en Nueva York cuando él tenía 14 años y sin duda alguna era un verdadero médium. Verdad es que el pobre hombre les jugó una mala pasada a sus espíritus y los bautizó con el nombre de acción muscular inconsciente. Para mayor gaudium o gozo de todas las corporaciones de sabios y científicos mentecatos, al mismo tiempo que se llenaba el bolsillo. Pero de mortius nil nisi bonum, que quiere decir de los muertos no hables mal. Esto quiere decir de mortius nil nisi bonum, de los muertos no hables mal. Su suerte fue mala. Había ocultado tenazmente sus ataques epilépticos. El primer síntoma,
así como el más seguro del verdadero mediumismo. Y quién sabe si estaba muerto o en trance cuando se llevó a cabo el reconocimiento post-mortem. Si hemos de prestar crédito a los telegramas de Reuters, sus pacientes insisten en que estaba vivo. En fin, considerar a los médiums antiguos, los fundadores y primeros instigadores del espiritismo moderno, las hermanas Fox. Después de más de 40 años de relaciones con los ángeles, entre comillas, estos han permitido que se vuelvan imbéciles incurables y que declaren en conferencias públicas que la obra tan larga de su vida, así como su filosofía, son todo ello un engaño. Ahora os pregunto, ¿qué clase de espíritus serán los que las inspiraron? Regresamos al principio, por favor, Chuy, porque esta respuesta es muy larga y hay que ir paso a paso. Bien, lo que entiendo es que sean conscientes o inconscientes, todas esas comunicaciones con los muertos son necromancia y prácticas peligrosísimas. Sí, desde luego, un medium que no está consciente, porque hay mediums que son inconscientes, son psíquicos inconscientes y penetran en estados o en planos de conciencia sin quererlo. Son las personas que de pronto ven fantasmas donde los demás no los ven. Y eso, por supuesto que es muy peligroso para ellos que son inconscientes. A veces encuentran experiencias muy, muy terribles, ¿no? Ven personas sin cabeza o que están sangrando por todas partes, la ropa manchada de sangre y demás, ¿no? Y eso hace que sus emociones y sus pensamientos o su mente se, se ponga en riesgo, desde luego, ¿sí? Y también eh, los mediums que son conscientes también no pueden, sin embargo, en muchas ocasiones, frenar esa posibilidad. Cuando son conscientes los mediums, ellos se ponen en disposición para poder contactar, servir a un operador eh, que a través de ellos puedan comunicarse aquellos que consultan, que van a consultar a sus muertos, a sus difuntos, a aquellos que ya no están entre el mundo de los llamados vivos. Entonces, eh, es muy peligroso, desde luego, para aquellas personas que tienen este desarrollo psíquico y que tienen contacto a través de los mediums con estas, perdón, a través de los operadores en los lugares donde hay sesiones espíritas y entonces se contactan con entidades de todo tipo, ¿verdad? Bueno, siglos antes de Moisés, esa evocación de los muertos estaba considerada como pecaminosa y cruel por todas las naciones inteligentes, puesto que turba el descanso de las almas y contraría su progreso evolucionario hacia estados superiores. Desde luego que esto aplica solamente para aquellos que están en cama loca, porque para aquellos seres que ya están, que son desencarnados y que ya están en Devachan, ya no les afecta, ¿sí? Lo peligroso, lo pernicioso de esta práctica es para aquellos que están en cama loca. Y esos que están en cama loca, si tienen eh, conciencia de que dejaron cosas pendientes, entonces pueden ser afectados por ese tipo de pensamientos. Y entonces, eh, si de por sí tienen la tendencia de regresar, ya cuando son atraídos por una fuerza externa y que sea poderosa,
pueden llegar a consumar ese hecho, es decir, pueden regresar, encontrar la puerta de regreso, desde luego, guiados por un medium, ¿sí? Entonces, eh, esto es un atentado contra la evolución porque pueden estos seres pueden permanecer atados a este plano, este, eh, obligados de alguna manera por los mediums para que les sirvan a sus propósitos egoístas. Entonces, esto es una práctica muy peligrosa y por peligrosa, indeseable, indeseable también por el hecho de que se frena la evolución de esos seres que deben cumplir con su propósito de desembarazarse, de eliminar aquellas emociones, aquellas ideas materialistas, pasionales de su cuerpo, eh, de los deseos, pero si están atrapados en este plano, pues es difícil que puedan lograrlo, ¿no? En fin, digo lo que no he cesado de repetir verbalmente y por escrito durante 15 años, mientras algunos llamados espíritus no saben lo que dicen y repiten simplemente como loros lo que encuentran en el cerebro del medium y de otras personas, o sea, de los que están presentes en una sesión espírita. En otros, en cambio, son muy peligrosos y solo pueden conducir al mal. Eh, en este caso, estos llamados espíritus de los que se está hablando pueden ser elementarios y esos elementarios sí que son más peligrosos porque eh, toman acciones por sí mismos, no lo hacen únicamente bajo la eh, influencia o los dictados del medium, sino que por sí mismos toman acciones que después al medium lo obsesionan y, como veremos más adelante, algunos caen enfermos y son diversas las manifestaciones con las cuales sufren durante toda su vida después de contactar a estos elementarios, ¿sí? Estos son dos hechos evidentes. Id a los círculos espiritistas de la escuela de Allan Kardec y encontraréis espíritus que sostienen la reencarnación y hablan como católicos romanos de nacimiento. Es decir, que de acuerdo a la información que tienen todavía, pues hablan como si estuvieran vivos y entonces tienen mucho apego por las creencias que tuvieron cuando estuvieron en este plano y que generalmente eh, fueron dogmatizados en su religión y entonces de esa manera es como se comportan. Dirigíos a los queridos ausentes en Inglaterra y América y los oiréis negar la reencarnación rotundamente, atacando a los que la enseñan y defendiendo las ideas protestantes. Los mejores y más poderosos médiums han sufrido todos física y moralmente. En este caso ya les he comentado que por lo menos conozco a dos personas que yo ya no tengo comunicación con ellos, pero eh, estaban muy enfermos. Diariamente estaban alcoholizados porque era la única manera en que podían sobrellevar la vida de acoso, la vida de obsesión que hacían las entidades con ellos, no solo una, sino varias que se le presentaban y eran psíquicos inconscientes que no podían controlar esas manifestaciones y entonces permanentemente tenía contacto y les digo, presionaban a estas personas eh, cierto número de entidades y siempre aparecían las mismas. Y al parecer alguno de ellos me decía que cada vez se sumaban más y algunos, pues en términos generales, para estas entidades no hay día y noche. Así que
a cualquier hora del día o de la noche, pues los molestaban. Y entonces era la única manera que tenían para poder escaparse en algún momento cuando estaban pues alcoholizados estas personas. Entonces, este es uno de los grandes peligros para estas personas que han desarrollado el mediumismo y que después son obsesionados por estas entidades. Bien, los mejores y más poderosos mediums han sufrido todos física y moralmente. Acordaos del triste fin de Charles Foster, que murió en un asilo, loco, furioso, de Slade, epiléptico, Eglinton, hoy día el mejor medium de Inglaterra, sujeto a la misma enfermedad. Ved lo que fue la vida de D. Home, hombre de carácter agrio y amargado que jamás tuvo una buena palabra para aquellos que suponía dotados de poderes psíquicos y calumniaba a todos los demás mediums. Este Calvino del espiritismo padeció durante años una terrible enfermedad Médula. de la médula, producida por sus comunicaciones con los espíritus, y murió de una manera espantosa. Eh, Se dice que aquellas personas que hoy tienen problemas con la columna es porque en algún momento determinado también tuvieron esta actividad mediumnística. Entonces, eso es parte de esas cosas que uno no sabe, porque hay personas que están enfermas y padecen dolores terribles durante toda una vida eh, por, por motivo del mal uso de ese poder. Entonces, esto, por ello, dice la señora Blavatsky que esta práctica es muy peligrosa, porque involucra prácticamente al desencarnado, involucra a otras personas que están a su alrededor, sobre todo cuando hay una práctica espírita, mediumnística, y por supuesto que si se utilizan egoístamente estos poderes, entonces la consecuencia es ese, el problema de la columna, ¿sí? Entre otras cosas, porque también pues se practica una especie de magia, ¿no? Y es magia negra, por supuesto. Entonces, la magia negra generalmente acarrea esos problemas, entre otros, este terrible problema de las columnas dolorosísimas, de los problemas de la columna, ¿no? Entonces, es parte de lo que se nos aclara. ¿Sí? Bien, lo conocí en Nueva York cuando él tenía 14 años y sin duda alguna era un verdadero medium. Verdad es que el pobre hombre les jugó una mala pasada a sus espíritus y los bautizó con el nombre de acción muscular inconsciente para mayor gaudium, es decir, para mayor gozo de todas las corporaciones de sabios y científicos mentecatos, al mismo tiempo que se llenaba el bolsillo. Vean ustedes aquí, es lo que yo les decía, la práctica egoísta de beneficiarse de la ignorancia de otros, haciéndoles creer de hechos que en realidad no ocurren y que solamente eh, les, les, eh, les engañan. Entonces, eh, dice seguidamente, pero de mortius nil nisi bonum, es decir, no hables de los muertos, no hables mal de los muertos, eh, muerte fue mala, sin embargo. Había ocultado tenazmente sus ataques epilépticos, el primer síntoma, así como el más seguro, del verdadero mediumismo. Y quién sabe si estaba muerto o en trance cuando se llevó a cabo el reconocimiento post-mortem. Esto también agrega algo más de los peligros que se corren, ¿no? Eh, Debido a esa práctica mediumnística, en las siguientes encarnaciones se presentan estos problemas de la epilepsia, ¿sí?
Incluso hay personas que son epilépticas y no tienen brillo en sus pupilas. Pareciera como que no están vivos. Hay personas así. Entonces, eh, yo incluso tuve 2 familiares que padecieron, bueno, uno padeció de esta enfermedad, sí, y realmente, pues, es doloroso ver a los seres humanos que están en esa cuestión. La mayoría de las veces, o creo que de manera general, este, no recuerdan, lo que viven, ¿verdad? Y bueno, la experiencia que yo tengo directa es de que, eh, cuando volvía en sí, la persona, eh, no sabía qué había pasado. Y como no sabía qué había pasado, se sentía muy apenado. Sabía que algo había pasado, pero, eh, cuando regresaba, eh, a este estado de conciencia, digamos, eh, pues nos veía y estaba muy apenada esta persona. Y pues, decía: "Bueno, con permiso", se retiraba, ¿no? Y, pues, muy, muy, muy avergonzada la persona, ¿no? Entonces, eh, es verdad lo que se dice aquí, porque yo lo pude verificar directamente, ¿verdad? Bueno, si hemos de prestar crédito a los telegramas de Reuters, sus pacientes insisten en que estaba vivo. En fin, considerad a los médiums antiguos, los fundadores y primeros instigadores del espiritismo moderno, las hermanas Fox. Después de más de 40 años de relaciones con los ángeles, estos ángeles está entrecomillado, porque así les llamaban ellas. Estos han permitido que se vuelvan imbéciles incurables, es decir, esas entidades llamadas ángeles, como les describen ellas, eh, ellos permitieron que se volvieran imbéciles incurables y que declaren en conferencias públicas que la obra tan larga de su vida, así como su filosofía, son todo ello un engaño. Ahora os pregunto, ¿qué clase de espíritus serán los que las inspiraron? Ajá. Oye, Enrique, me quedó una duda, ojalá que me puedas aclarar. Una vez que que ese ser, bueno, que la parte superior del desencarnado ya va de Bachán, pero queda un cascarón, ¿no? En el astral, queda el cascarón. ¿Ese cascarón no puede ser atraído por un medium? Sí, es lo que ocurre. Ah, porque entendí que eso podía ocurrir nada más mientras estaba en cama loca. Sí, exactamente. Sí, Pero solamente cuando está en cama loca, a a los desencarnados, en un momento es raro que eso ocurra, con los desencarnados, es decir, cuando está todavía, la triada superior unida, que no ha abandonado, que no se ha desprendido del Kamarupa, ¿sí? Es decir, del cuerpo de los deseos, en este caso, ¿sí? La triada superior espera a que termine todo el proceso de la mente inferior y del cuerpo de los deseos, del centro de los deseos, a, a que agote toda esa energía de sus deseos egoístas, sus pasiones y todo eso para que ya se libere finalmente la triada superior. Pero, por otro lado, cuando uno desencarna, pues se va, diluyendo también el doble etérico, ¿sí? Pues es en esos momentos en que ese se puede convertir en un cascarón, correcto. ¿sí? Y es entonces cuando aprovechan los mediums para atrapar a esas personas. De hecho, sobre todo, tratan de contactar
a aquellos que murieron violentamente o en un accidente o que se suicidaron. Esos son los más proclives o los preferidos de los médiums. Y, y de estos seres desencarnados que están todos confundidos y que desean la comunicación una vez de que recuperan cierto grado de conciencia, ¿sí? Porque también es cierto que los que mueren por accidente quedan confundidos y perturbados durante algún tiempo, que es variable desde luego, y es entonces cuando en ese tiempo los mediums pueden aprovecharse o los hechiceros para poder invocarlos y atraerlos a esta esfera. Ok, los mediums que son, por ejemplo, cuando una persona se pierde y no la encuentra, y en esos mediums tampoco es bueno, pueden entrar esos seres involutivos. Eh, Generalmente, bueno, eh, ese tipo de prácticas más bien se refiere a la clarividencia, no a la mediumnidad, sino a la clarividencia. Y entonces los clarividentes pueden ver hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, ¿sí? Eso es lo que ocurre. ¿Mm? La pregunta siguiente es, ¿creéis que sea exacta vuestra deducción? Y la respuesta es, si los mejores discípulos de una escuela ah, especial de cantos se muriesen a causa de haber abusado de la delicadeza de sus gargantas, ¿qué deducción sacaríais de este hecho? Seguramente la de que el método seguido era malo. Así es que creo igualmente correcta la deducción respecto del espiritismo. Cuando veo lo que les sucede a sus mejores médiums, solo diremos que los que se interesan por la cuestión juzguen el árbol del espiritismo por sus frutos y reflexionen. Nosotros, los teósofos, siempre hemos tenido a los espiritistas por hermanos que poseen la misma tendencia mística que nosotros, mas siempre nos han considerado ellos como enemigos. Estando nosotros en posesión de una filosofía más antigua, hemos tratado de ayudarlos y ponerlos en guardia, pero nos han pagado con calumnias e injurias, lo más que han podido. Sin embargo, siempre que tratan seriamente de sus creencias, los mejores espiritistas ingleses dicen exactamente lo mismo que nosotros. Oíd al señor M. A. Oxon confesar la verdad siguiente. Los espiritistas se inclinan demasiado a creer exclusivamente en la intervención de los espíritus externos en nuestro mundo, descuidando los poderes del espíritu encarnado. ¿Por qué al decir nosotros precisamente lo mismo, han de atacarnos e insultarnos? Nada queremos tener que ver ya en adelante con el espiritismo. Ahora volvamos a la reencarnación. Eh, en este caso, y refiriéndose a los espiritistas, o yo refiriéndome yo, según lo que dice la señora Blavatsky, siempre, eh, una vez de que un grupo de seres humanos, una comunidad de seres humanos, eh, adopta cierta creencia, pues trata de mantenerse ahí, a pesar de que haya nuevas formas de interpretar aquello que fenoménicamente puede vivirse como experiencia, pues hay una negación a eso. Y entonces los seres humanos nos casamos firmemente con una idea y difícilmente eh, tratamos de desarraigarla de nuestra vida, ¿no? Eh, pero, sin embargo, eh, a la luz de los hechos, eh, la teosofía ha ido
se ha ido abriendo camino, no de una manera sencilla. Son los tiempos los que van determinando, por el hecho de que los nuevos encarnados ya traen conocimientos de esta naturaleza y entonces para este tipo de seres humanos que han nacido ya durante la época en que ya está la sociedad teosófica trabajando, pues entonces coinciden, eh, como en muchos casos, el mío, por ejemplo, y perdónenme que hable de mi caso, pero pues yo lo conozco bien. Cuando yo conocí la teosofía, entonces verdaderamente a mí me dio un vuelco el corazón, o sea, me dio taquicardia porque dije, en esto sí creo, ¿sí? Entonces, a mí nadie me impuso la teosofía, la creencia en la teosofía. Yo la encontré y a mí me satisfizo la forma en que trata todo el tema, tanto del karma y la reencarnación, los cuales yo acepto y que mediante estas dos leyes el ser humano evoluciona. Entonces, para mí fue, eh, pues digamos, sencillo entender este aspecto de la teosofía, ¿sí? Eso no quiere decir, sin embargo, que yo sea una persona que eh, practica al 100% todas las enseñanzas teosóficas, porque no es fácil, desde luego. Yo mentiría y decirles que me convertí en un santo de inmediato, tan luego como conocí la teosofía. Eso no puede hacerse. Es difícil. Tiene uno que, a través de la reencarnación, tiene uno que ir avanzando poco a poco. Es el capítulo 11 de los misterios de la reencarnación y con el subtítulo Los renacimientos periódicos. La pregunta es, ¿creéis pues que todos hemos vivido ya antes en la tierra, en muchas encarnaciones pasadas y que seguiremos viviendo de igual modo? La respuesta es, lo creo. El ciclo de la vida, o más bien el ciclo de la vida consciente, empieza con la separación en sexos del hombre animal mortal y terminará con el fin de la última generación de hombres en la séptima ronda y séptima raza de la humanidad, si consideramos que solo nos hallamos en la cuarta ronda y quinta raza, más fácil es imaginar su duración que expresarla. Bien, seguramente la gran mayoría de los que estamos presentes en esta sesión, pues ya hemos oído hablar de la reencarnación y creo que mayormente aceptamos que eso es verdadero, que somos seres eh, que reencarnamos o que encarnamos periódicamente en cuerpos físicos y que hemos venido durante millones de años haciendo lo mismo. Y es así que a través de las experiencias que nos proporciona cada encarnación, vamos avanzando. Y cuando digo vamos avanzando, no solamente lo digo individualmente, sino la masa general de la humanidad va avanzando de esta manera, ¿no? Y aquí dice algo muy importante, el ciclo de la vida consciente. Recordemos que solamente el ser humano es consciente, es decir, que tiene conciencia de que él es un ser que razona. Por eso, cuando decimos yo soy yo, entonces reconocemos que somos seres conscientes o autoconscientes además, ¿sí? Entonces, este proceso se dio, este proceso de ser conscientes, aunque sea de manera incipiente al principio, aquí nos habla que empieza con la separación en sexos del hombre animal mortal.
Es decir, que antes de la separación de los sexos, durante el desarrollo de la tercera raza, la lemuriana, antes de que fuera el hombre dotado de la mente, del raciocinio, antes de ello, no se tenía conciencia como se tiene ahora. El hombre en ese momento solamente era digámoslo así, era un animal con forma humana, pero a partir de ese momento, a partir de la, de la segunda parte de, del desarrollo de la tercera raza raíz, la lemuriana, a partir de ahí el hombre fue dotado, es decir, ese animal fue dotado de la mente y a partir de entonces ya se le puede llamar hombre. Entonces, si vamos al término manas, manas quiere decir el pensador y es la mente en el hombre. Entonces, de ahí precisamente se supone que viene en inglés el término man, que es manas, es el hombre, es decir, el pensador es el hombre, ¿verdad? Entonces, esta es la historia de, de nuestra evolución. Y a través de esas reencarnaciones, cada vez más conscientes, es como vamos avanzando como masa humana, toda la humanidad en general. Y dice que terminará con el fin de la última generación de hombres en la séptima ronda y séptima raza de la humanidad. Es decir, que esta humanidad que está hoy encarnada y también la humanidad que no está encarnada actualmente, que es la inmensa mayoría, al final de la séptima ronda, se dice que este planeta estará habitado por adeptos gloriosos, es decir, por maestros de sabiduría, todos, toda la humanidad. El propósito de la evolución dentro del plan divino es de que la inmensa mayoría, o todos, mejor dicho, todos los seres eh, eh, que encarnan y reencarnan repetidamente, lleguen a culminar su evolución como Budas, todos, de esa estatura espiritual. Desde luego que habrá fracasos, llamados fracasos de la naturaleza, seres humanos que no quisieron evolucionar y que se van a perder, pero es un mínimo, muy mínimo porcentaje según nos dicen estas escrituras teosóficas. Eso es lo que nos espera. Entonces, consideremos, dice aquí, que solo nos hallamos en la cuarta ronda. Apenas hemos pasado la mitad de nuestra evolución como raza y como individuos también, ¿verdad? Entonces, quedan por delante millones y millones de años, como dice. Es más fácil imaginarlo en su duración que expresarla, definitivamente. Entonces, esto es lo que tenemos. ¿Desde qué etapa de la humanidad hay muerte y reencarnación? Me imagino que la primera raza raíz, la segunda, ¿no había muerte o sí? Bueno, muerte como la consideramos ahora, no. ¿Sí? La primera y la segunda raza no tenían huesos, no tenían Así carne, es. no tenían músculos, ¿no? Entonces, terminaban un periodo solamente, ¿sí? Pero no hay registros de, de, digamos, de esqueletos o cosas por el estilo, ¿no? Pero sí, por supuesto que esas mónadas, por supuesto que, eh, digamos, encarnaban, llamémosle así, entre comillas, ¿sí? En las formas que tenían disponibles y desencarnaban, ¿sí? Pero no había esa conciencia, desde luego, porque no estaban dotados de mente, Claro, ¿sí? claro. Sí. Sí. Mi pregunta era,
¿en qué momento la raza humana empieza a tomar conciencia de la reencarnación, considerando las rondas que ha seguido la humanidad dentro de su desarrollo para su formación como un ser, si no divino, un ser espiritual? Bueno, para mí es muy difícil responder a esa pregunta, ¿no? Porque no podemos precisar una fecha o una, una edad en la que yo pudiera decir a partir de hace 20 millones o hace 10 millones de años o hace 1 millón de años ya tuvo conciencia, ¿no? Eh, eh, hay datos de, de que están en los escritos de, de la India y otros donde se entiende que ya desde hace muchos miles de años ya se tenía esa creencia, ¿verdad? Pero la humanidad en general, pues hasta esta era, esta época, esta etapa moderna, es cuando y ateniéndonos a que está iniciando la era de Acuario, es cuando ya se está teniendo este conocimiento, ¿sí? De, que de manera explícita, expresada así públicamente, pues no lo sé desde cuándo, ¿no? Pero sí, hoy en día sí podemos decir que mucha más gente que hace 50 años, por ejemplo, ya creen en la reencarnación, aunque no estudien, aunque no vayan más a fondo, pero ya creen en la reencarnación muchas más personas hoy en día, ¿sí? Eso es lo que yo puedo comentar, Ok, Luis muchas Antonio. gracias. Otra pregunta, ¿en qué Sí. momento nosotros tomamos esa conciencia de la siguiente reencarnación? Si llevamos alguna información dentro de la energía espiritual o en el alma, o toda esa conciencia se borra, pero queda algún elemento energético que nos hace orientar hacia algo mejor, supongo yo, de esa manera. En sesiones anteriores hablamos de la memoria física y de la memoria del alma. La memoria física desaparece. La memoria del alma, la señora Blavatsky, o en teosofía se le llama reminiscencia. Y en Ok, esas reminiscencias es cuando nosotros eh, percibimos, percibimos que eh, si tenemos un tipo de vida es porque eh, algo pasó en otra vida, ¿sí? Porque no puede ser que unos seres humanos tengan todo y otros no tengan nada. Y entonces es cuando las personas que ya tienen ese tipo de conciencia desarrollada, es entonces que dicen, bueno, seguramente es porque algo pasó en otra vida. Se expresa de esa manera, aunque no conozcan la reencarnación. En mi caso, yo así lo expresaba. Sí, sí, pero yo no conocía, digamos, en esta etapa de mi vida, en esta encarnación, yo antes de tener contacto con la teosofía y la reencarnación, la teoría de la reencarnación, que para nosotros es una ley, pues a mí me parecía que sí, había algo detrás de todo eso, ¿no? Entonces, eh, eh, cada día pues hay más personas que creemos en la reencarnación, aún sin estudiar teosofía o sin estudiar esta ley de la reencarnación, Rosy. Gracias, Enrique. Pues bueno, nada más como complemento, en la doctrina secreta, en la parte de antropogénesis, en una de las eslocas menciona precisamente, bueno, todo el proceso de que el hombre desde adquirió el manas, bueno, pues se ha ido desarrollando. O sea, la ley de evolución no puede detenerse. Entonces, bueno, pues si en toda esa evolución, en cierta forma, pues suponiendo que se llega ya a lo que es el animal, pues llega un momento que cuando el animal ya pasa al reino humano, se dice, ahí en una de las eslocas menciona que es cuando el hombre
ya adquiere en cierta forma la autoconciencia, ya puede pensar por sí mismo, y a partir del momento de que él entra en el reino humano, bueno, pues empieza a formarse el cuerpo causal, y a raíz de eso ya va a empezar él a poder guardar todos sus recuerdos de encarnaciones pasadas. Inclusive también en el Rig Veda lo mencionan, y sabemos que es uno de los, bueno, es el libro más antiguo de sabiduría de la India. Entonces, bueno, también hay muchos otros datos donde menciona precisamente que una vez que el hombre se individualiza, ahí ya viene ya el proceso de reencarnación, porque pues los animales, de los animales para abajo, pues no hay reencarnación. Entonces, en el hombre sí, porque pues ahí ya de por sí ya empieza a operar hasta el karma en los animales, ¿no? Que eso es otra cosa, pero sí, una vez de que el hombre se hace autoconsciente, pues ya empieza el ciclo de reencarnación para su propia evolución. Bueno, eso yo lo estudié en el Rig Veda y también en una de las eslocas del tomo segundo o tercero, no recuerdo en este momento, de Antropogénesis. Nada más era para complementar, Enrique. Muchas gracias. Sí, gracias, Rosy. Y ahora yo debo complementar lo que dijiste también. Recordemos que la propia doctrina secreta nos dice también que los planetas, los sistemas solares también, entre comillas, reencarnan, ¿sí? Entonces, de lo que la pregunta que hacía el hermano era acerca de la conciencia, ¿sí? De a partir de qué momento se tiene conciencia de la reencarnación, ¿sí? Y entonces, yo ya di la explicación, desde luego, pero además, los seres humanos, eh, desde el punto de vista espiritual, somos individuos, ¿sí? No somos como en el caso de los animales, que pudiéramos decir, como no tienen una conciencia individual, entonces no se les puede llamar individuos. Esa es la gran diferencia. Entonces, una vez que el individuo pensante, razonador, va teniendo conocimiento de la reencarnación, desde luego que no es en las primeras etapas de la humanidad, del hombre, sino que hasta cierto momento ya tiene conciencia de eso, de que existe la reencarnación. Y es lo que nos está pasando actualmente, como lo expliqué ya hace un momento. Es lo que quería agregar. Gracias, Rosy. Aquí concluimos esta sesión agradeciéndoles, como siempre, su participación.